Muy bien, voy a resolver el ejercicio número 3, que es sobre métodos de depreciación. En este caso nos dice que se tiene la siguiente información. El 1 de abril del 2000, vamos a ponerle nada más 1 de abril, no tenemos algún año. El 1 de abril dice que se compra una máquina para utilizar en una planta. El costo de esta máquina es de 880. Vamos a ponerle aquí nada más el separador de miles. Y entonces nos indican que hubo una instalación eléctrica para soportar el voltaje. De acuerdo a la NIC 16, la instalación es un costo capitalizable al activo. Forma parte de su valor. Dice que se sustituye una pieza por daño sufrido en el traslado. Aquí hay que tener cuidado que este tipo de daños que sufre el activo no podemos capitalizarlo. Esa sustitución de la pieza, que digamos fue una reparación, no es capitalizable al activo. Y nos dice que la forma de pago es al contado, por tanto, el costo de adquisición de la máquina es de 960,000 y son 100,000 de gasto de reparación. Vamos a tener maquinaria, gasto por reparación y todo fue en efectivo contra bancos. Maquinaria por 960,000, que es lo capitalizable, gasto de reparación por 100,000 y los dos sumados va a ser la cuenta de bancos, que fue la salida que se tuvo. Esto fue en la fecha 1 de abril, que fue cuando se hizo la adquisición. Ahora, nos dice que debemos calcular la depreciación al 30 de septiembre del primer y segundo año por los métodos de línea recta, suma de dígitos, dobles saldos decrecientes. Debe hacer los asientos del primer y segundo año. Entonces, vamos con el primer método, línea recta. En el método de línea recta, les voy a poner por aquí como un encabezado para que recordemos que este que estoy calculando aquí es línea recta y que son casos independientes, ¿verdad? La empresa no lo va a depreciar por todos los métodos, tiene que escoger uno y ese es el que aplica. Aquí estamos bajo el supuesto de cómo quedaría con cada uno de estos tres métodos. Bajo el método de línea recta yo tendría el costo del activo, que es de 960,000. Tengo que considerarle el valor residual, que el valor residual es de 80,000. Por tanto, su importe depreciable va a ser el costo menos el valor depreciable. Eso me da 880,000. La vida útil es de 4 años. Recordemos que por el método de línea recta, nosotros vamos a considerar la depreciación igual en cada periodo. La depreciación anual va a ser el importe depreciable entre 4, que son los años de vida útil. Voy a calcular por aquí también la depreciación por mes, porque el primer año voy a ocupar algunos datos de meses. Entonces, si yo divido esos 220,000 entre 12, me da 18,333, que es la depreciación de un mes. ¿Qué es lo que tengo que calcular entonces o registrar el primer y segundo año para el método de línea recta? El 30 de septiembre de ese primer año, consideramos que este fuera el 2000X1, ¿verdad? Yo lo compré en el año 2000X1. En el año 2000X1 voy a registrar la depreciación de los meses de abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre, es decir, 6 meses. Estos 6 meses van a ser 18.373 por 6, que son 110.000, de la mitad de la depreciación de un año. Vamos a tener gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Ahí le pondríamos que es de la maquinaria para identificar los otros activos que tuviéramos. Maquinaria. Y también maquinaria. Muy bien. Ahí tenemos entonces el primer año de depreciación. Ahora, una vez que tenemos el primer año de depreciación, el segundo año sí es completo. Al 30 de septiembre del 2002, tendríamos un año completo de depreciación, que son 220.000. Vean que ahí tenemos que tener el cuidado de que son años calendario y años contables. Contablemente, nuestro periodo es del, bueno, en este caso sería septiembre, sería del 1 de octubre de un año, en este caso el 2000X1, al 30 de septiembre del 2000X2. Ahí es donde estaría un año calendario, que es el que estaríamos registrando aquí. Si en septiembre yo registré 110.000, a partir del día siguiente y hasta el 30 de septiembre, se cumpliría un año calendario de la depreciación. Muy bien, este fue por el método de línea recta. Ahora ocupamos el segundo método, que es suma de dígitos. Por el método de suma de dígitos, ahí está. Vamos a considerar estos mismos datos del costo del valor residual. Vamos a poner el costo por acá, que eran 960.000. Del costo, el valor residual, el importe recuperable y la vida útil, pero aquí la depreciación es un poco diferente, porque por el método de suma de dígitos, la depreciación va disminuyendo. En el primer año es un monto muy grande, para el segundo disminuye y va disminuyendo para que en el último sea un monto muy pequeñito en relación al primero. Vamos a verlo. La vida útil era de 4 años. En el método de suma de dígitos, nosotros ocupamos realizar o determinar unas fracciones. Estas fracciones se determinan a partir de la vida útil del activo. La vida útil del activo es de 4 años. Entonces, el denominador de la fracción que nosotros realizamos es el equivalente a una fórmula que sería 4 más 1 dividido entre 2 por la cantidad de años de vida útil, que son 4. Esto me da 10. Esto también es lo mismo que contar en forma regresiva 4 más 3 más 2 más 1, que es lo que le va quedando de vida útil al activo. 4 en el primer año, en el segundo ya ha pasado un año, le quedan 3 años, posterior le quedarían 2 años y finalmente le quedaría un año. Y es exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos. El denominador es 10. Ese denominador se aplica sobre el importe depreciable. Entonces, nosotros tenemos por aquí los años del activo, que son 4 años. En todos vamos a tener el mismo importe depreciable. Voy a hacer tal vez esto hacia la izquierda. El importe depreciable siempre va a ser 880.000. Ahí lo tenemos. Entonces, importe depreciable de 880.000. La fracción va registrándose en forma
una fracción que vaya disminuyendo, que tiene que comenzar en el año 1 con la máxima cantidad de años de vida útil de aquel activo. La máxima cantidad de años de vida útil del activo es 4 años al inicio. Y el denominador siempre va a ser 10. Esta fracción va disminuyendo. Para el año 2, ya ha pasado un año de vida útil del activo. Así que la fracción tiene que ser desde 10. Reitero, el numerador siempre es la cantidad de años que le queda al activo. Comienzo con 4 años, al siguiente 3 años, posteriormente le quedan 2 de 10. Después, ya en el último, le quedaría 1 de 10. Ahí lo tenemos. Y la depreciación va a ser 880,000 por 4 de 10, 880,000 por 3 de 10, 880,000 por 2 de 10 y 880,000 por 1 de 10. Entonces, la depreciación va disminuyendo. Vean lo que mencioné anteriormente. Al inicio tiene que quedar una depreciación que es significativamente superior que la que se registra al final de la vida útil del activo. Ahora, también hay otro dato importante que tenemos que considerar. La tabla de depreciación está preparada de acuerdo a periodos calendario. Cuando yo hablo aquí del año 1, va a ser desde el momento en que yo adquirí el activo, 1 de abril del 2000X1 al 1 de abril del 2000X2. Y el periodo fiscal cierra en septiembre. Entonces, ahí vamos a tener periodos intermedios y yo tengo que ir tomando de la tabla únicamente lo que voy a ocupar. Tengo que tener ese cuidado. Eso significa que para el primer asiento, voy a copiar los asientos, yo voy a tomar en el año 1 los meses que van de abril a septiembre. Ya habíamos visto que eran 6. Por tanto, en esta otra tabla voy a tomar del año 1 6 meses de 12. Entonces lo voy a multiplicar por la fracción 6 de 12, que es tomar el 50% en este caso de la depreciación del primer año, correspondiente a 176,000 colones. Y en el año 2 voy a tomar 6 años de la depreciación del año 1 más 6 años de depreciación del año 2, porque yo ocupo registrar 12 meses en este segundo asiento, que sería del 1 de octubre del 2000X1 al 30 de septiembre del 2000X2. Ya había registrado de la primera línea 6 meses que están acá. Me faltaron de registrar 6 meses y tomaría 6 de la siguiente línea. Entonces tomo de los 752,000, 6 meses. Y de los 264,000, 6 meses. Reitero, esto es porque esta segunda línea iría del 1 de abril del 2000X2 al... Bueno, tal vez voy a copiarlo acá. Del 2000X2 al 2000X3. El siguiente es del 2000X3 al 2000X4 y finalmente del 2000X4 al 2000X5. Este es suma de dígitos. Finalmente llegaríamos al tercer método que nos solicitaba en este ejercicio, que va a ser dobles saldos decrecientes. Dobles saldos decrecientes. También vamos a ocupar el costo, que son 960,000, el valor residual, el importe depreciable, la vida útil
Y aquí no hay un denominador. Lo que hay es una tasa de depreciación, y la tasa de depreciación se calcula también con una fórmula que va a ser 100% dividido entre la vida útil, que son 4 años, y lo multiplico por 2. Eso nos da 0.5. En realidad sería 50%. Aquí tendríamos los años, los 4 años de vida útil del activo. Vamos a tener el valor en libros al inicio del periodo, que comenzará con 960,000. Vamos a considerarle esta tasa de depreciación siempre sobre el valor en libros, que es un 50%. Y vamos a tener un valor en libros al final, que se convierte en el valor en libros al inicio del siguiente periodo, ¿verdad? Con el que finalizo en el año 1 es con el que comienzo en el año 2, y que utilizaré para calcular la depreciación. En el año 1 van a ser 960,000 por 50%. Eso me da 480,000 de depreciación. Perdón, sí, de depreciación, perdón. Aquí me faltaría una columna más. La depreciación va a ser el valor al inicio por la tasa de depreciación, y el valor al final va a ser el valor al inicio menos la depreciación, la depreciación del periodo. El valor al inicio del siguiente periodo es el valor al final del primer periodo. Le vuelvo a aplicar el 50%, me da 240,000. Vean que esta, al igual que suma de dígitos, la depreciación va disminuyendo con el paso de los años. El valor en libros serían 480,000 que habían al inicio, ¿sí? Menos 240,000 de depreciación, y este es con el que comienzo el siguiente periodo. Entonces, el siguiente periodo comienzo con 240,000, al cual le determino el 50%, que va a ser la depreciación. Valor en libros al inicio menos la depreciación, me quedan 120,000. Y en el último periodo hay que tener cuidado. Yo comienzo el valor en libros como 180,000, y la depreciación no va a ser 120,000 por 50%, sino 120,000 menos el valor residual, es decir, 40,000, para que el valor en libros me quede al final del periodo por el valor residual. Entonces, tener el cuidado que el último año es un ajuste para que llegue al valor residual. Realizo los asientos, igual que como hicimos en suma de dígitos. En el año 2000X1, eso es lo que hice en esto, en el año 2000X1, gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Tomo la depreciación del primer año, de la primera línea, y voy a registrar 6 meses de 12. Para el segundo año, terminado el 30 de septiembre del 2000X2, voy a tomar del primer año 6 meses de 12 más del segundo año 6 meses de 12. Con esto finalizaría en 360,000 en el segundo año. Y bueno, creo que por aquí estamos finalizando este ejercicio, que nos solicitaba la depreciación del año 1 y 2 por cada uno de estos métodos. Muchas gracias.